Hi guys, happy to see you again. Espero que el Señor los bendiga en este día, que todo esté muy bien. La clase del día de hoy, o la explicación de la clase del día de hoy, es acerca del sufrimiento que tuvieron que experimentar los creyentes. ¿Sí? Entonces es importante que primero definamos qué es sufrimiento. ¿Sí? Entender que sufrimiento refiere a un dolor, a una cruz que se debe llevar, a una consecuencia, ¿sí? De algo que realizamos o algo que nos genera pues mucha emoción, mucha emotividad. Y creyentes se consideran a todos aquel que creen en el Evangelio o que siguen a Dios, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a dirigirnos directamente a Hebreos. Lo necesario para esta clase de religión es que tengan una Biblia ahí a la mano, ¿sí? Entonces, para que puedan seguir las escrituras de lo que yo les voy a mencionar. Yo voy a seguir aquí la Biblia que les he recomendado a ustedes también en clase, que es la Biblia de YouVersion. Entonces vamos a empezar leyendo Hebreos 11, 25, 26. Sí, me van a perdonar aquí, voy a buscarlo. Hebreos 11, 25 y 26. Entonces recuerden ir por sus Biblias, por favor, para tenerlas ahí. Que ustedes confirmen que lo que se está mencionando es palabra de Dios y no es palabra mía. Sí, es la mejor forma de confrontar cuando estamos recibiendo la palabra de Dios. Entonces decía Hebreos 11, 25 y 26. Vamos a leer. Vamos a bajar esto por aquí. Listo. Y dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres efímeros del pecado. Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros preferimos los caminos de Dios, no todo es tan fácil, ¿sí? No todo resulta de la manera que nosotros creemos. Nosotros nos exponemos a tribulaciones, vienen circunstancias difíciles, ¿sí? Pero aún esos creyentes de los que hablamos aquí en esta clase prefirieron sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse en lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Lujos, vanidades, cosas vacías, ¿sí? Entonces, para que empecemos de una muy buena manera este tema. Desde ahí, desde el lugar donde estás, le da una oración a Dios corta, sin importar la religión que tú tengas, dándole gracias por este tiempo, dándole gracias por la salud de tu familia e inicialmente porque estamos reunidos en este día, porque estamos vivos, ¿ok? Entonces, haz tu oración personal en este momento, pausa el video y haz tu oración personal y yo oro al final por todos nosotros. Entonces vamos a continuar, por favor. Vamos a continuar por aquí. Momento. Vamos a continuar por aquí con... Por aquí. Sí. Decíamos que vamos a analizar qué tanto sufrió esa gente para que nos pongamos en contexto. Los creyentes eran las personas que en ese momento eran más rechazadas en el pueblo de Dios, eran los que más eran rechazados. Voy a adelantarme un poquito para que nos entendamos más o menos de qué vamos a hablar, le demos cuerpo a la clase. Resulta que en ese tiempo habían personas que el pueblo, sí, el pueblo de Israel rechazaba. Israel rechazaba, sí, los judíos como tal rechazaban. Entre ellos menciona Jesús a una mujer que era viuda y que era pobre, sí, que al momento de Dios pedir, al momento de hacer las donaciones, era una mujer que había dado todo lo que tenía. Había gente que daba más que ella, obviamente, pero ella tenía 2 monedas y lo dio todo. Sí, era una persona rechazada. Los leprosos,
¿sí? Los niños también eran rechazados. Y vemos que incluso los mismos apóstoles en algún momento daban restricciones a los niños. Y luego Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no le impidáis su paso. Y los publicanos, que también eran un grupo de personas en ese tiempo también, ¿sí? Entonces vamos a analizar Hechos 5:40. Hechos 5:40. Hechos 5:40 para ver qué nos dice. Vamos a la Biblia, ustedes también búsquenlo. Libro de Hechos 5:40. Hechos 5:40. No olviden, si no ha hecho la oración, por favor, realizarla. Hechos. Hechos 5:40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿De quién sería que estaban hablando? ¿De quién sería que estaban hablando ahí? Como para que nos ubiquemos en contexto. Vamos al comienzo de este capítulo 5. ¿Sí? Pedro y de Juan. De los propios apóstoles. Los propios apóstoles, señores, sufriendo, llevando la cruz de Cristo, sufriendo de alguna forma ese rechazo o esa dificultad del pueblo. Vamos con 1 Corintios 4, 9, 13. 1 Corintios 4, 9, 13. 1 Corintios 4, 9, del 9 al 13. Y dice así, prestemos atención, por favor. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Ojo pues, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos. Recuerden que vamos a leer hasta el 13, ¿no? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahí están hablando de alguna forma del rechazo que están experimentando, ¿no? Me llama la atención mucho, dentro de todo lo que hemos podido leer, esta controversia que se da por aquí, ¿no? Esta, esta, esta lucha. Qué pena que aquí con el manejo de la tecnología estoy teniendo un poquito de... Listo. Los mismos apóstoles, miren lo que están diciendo. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte. Ellos mismos, mediante a ese sufrimiento que están experimentando, deciden criticar o cuestionar lo que en ese momento estaban vivenciando. Se ve que hay una actitud de desesperación, ¿no? Luego empieza a decir, hacer una comparación, que ellos se ven débiles y ellos más fuertes. Esta comparación no quiere decir que ellos estén criticando el modelo de Dios. Simplemente es una comparación entre lo que el mundo piensa y lo que Dios piensa. ¿Sí? Y de la
de lo difícil que es tomar la decisión de seguir a Dios por ese detalle. Si aún estás en el mundo, si aún radicas en el mundo. Por eso dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Sí? Se presentan como carnada. ¿Sí? No tienen nada fijo, según lo que de alguna forma se está manifestando aquí como sufrimiento de los apóstoles, ¿no? Porque para lo que para el mundo es riqueza, para Dios es absoluta miseria, no es nada comparado con los grandes tesoros que en Dios vivimos. Amén. Entonces vamos a Primera de Juan 3:13, que es el siguiente capítulo a evaluar. Primera de Juan. Primera carta a Juan 3:13. 3:13. Hermanos míos, no os engañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, no os engañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano pertenece en muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Es un ejercicio consciente. ¿Quién escribe esto? El mismo Dios. Advirtiendo de que no nos extrañemos si por seguir las escrituras, si por decidir, por apostar por Dios, por seguir a Dios, el mundo nos rechaza, el mundo nos retira, porque ese es el precio. Ese es el precio que se debe pagar por seguir lo que muchos llaman locura, y dentro del reino de Dios es sabiduría, ¿no? Porque el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios, es el temor a Dios. Entonces vamos a evaluar Mateo 5 del 10 al 12, que es el que sigue. Mateo 5 del 10 al 12. Entonces estamos viendo cómo las personas al seguir a Dios empiezan a experimentar en cierta forma un rechazo, y que es algo que se vino viendo desde los tiempos del antiguo Israel, ¿no? Listo, entonces vamos a seguir. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí viene una esperanza, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que está más que claro, así persiguieron a Moisés, así persiguieron absolutamente a Isaías, a todos los profetas que Dios durante el tiempo enviaba su verdad, los utilizaba para transmitir una verdad. Entonces es aquí el rey diciéndonos que nos gocemos en eso, que cuando el hermano nos rechaza porque nosotros decidimos no por religión sino por espíritu seguir a Cristo o seguir a Dios, gocémonos en esa tribulación, disfrutémoslo, porque la recompensa es gigantesca. ¿Listo? Entonces les pido el favor de que, por favor, dentro de su morada o ahí donde están, retomen el capítulo que hace falta, que es Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 23, para que puedan completar la teoría. Bueno, entonces al hacer la actividad, ustedes van a descubrir lo demás, ¿sí? Lo demás que es el contenido teórico importante. Y recuerden que lo importante es seguir a Cristo aún sobre todas estas cosas que son efímeras y aún en estos tiempos tan difíciles. Entonces vamos a orar para terminar con esta clase el día de hoy. Decimos, Señor, te damos gracias en este día. Siga la oración desde donde usted esté, de la forma que considere prudente. Señor, te agradecemos en este día porque tienes unida nuestra familia con nosotros, porque nos has dado paz, Señor, porque has permitido que este mensaje llegue a los corazones, porque has dado la sabiduría, porque has
dispuesto el tiempo, Señor, porque has puesto la intención y porque tú eres Rey, Señor. Definitivamente te pedimos perdón y hoy te decimos, repita esto conmigo, yo decido y te acepto como mi único Dios y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Amén. Have a excellent day. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.